pasada estuvimos viendo la historia de la iglesia desde el tiempo de los apóstoles hasta el siglo XV. Hoy día vamos a continuar desde ahí, ¿ya? Desde qué pasó, cómo llegamos a una reforma. Pero antes de seguir quiero hacer una breve oración, así que les invito a orar una vez más. Padre, te ruego que los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean gratos delante de ti, para gloria tuya, para la edificación de nuestras vidas. En el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, repasando la historia de la iglesia, la semana pasada vimos cómo la iglesia pasó de ser una comunidad de cristianos que se reunían para orar, para escuchar la palabra, para compartir las cosas que tenían juntos, en casas, en donde pudieran. Con el tiempo llegó a convertirse en esta institución más parecida a un imperio, con poder, con dinero, con influencia, incluso con un ejército. Y también vimos la semana pasada cómo entró el pensamiento de otras enseñanzas, otras filosofías en muchos líderes de la iglesia a lo largo de la historia. Otras filosofías que no procedían de las Escrituras. Y a partir de esas ideas, de esas influencias externas a la Biblia, los líderes de la iglesia fueron con el paso del tiempo decretando nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas para que la iglesia las practicara. Por ejemplo, entre esas nuevas enseñanzas estaban las del celibato, que dice que los líderes de la iglesia eran una especie diferente de personas, no debían casarse porque estaban al servicio de Dios y lo que es de Dios no tiene comunión con lo que es de la carne, por lo tanto no podían tener relaciones carnales. Dentro de esta enseñanza estaba también la idea de que el Papa o los papas eran sucesores de Pedro. Otra enseñanza que surgió fue la confesión auricular, esta idea que dice que solo los sacerdotes tienen autoridad para decretar el perdón de los pecados luego de haber escuchado una confesión y dado una penitencia. Otra idea que también surgió es que la salvación es por medio de la participación en los sacramentos. Otra idea es que el pan y el vino en la Santa Cena se convertían literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Otra idea, que también se podían adorar y venerar los santos, las imágenes y a la Virgen. Y que otra idea, que también había un lugar intermedio entre el cielo y el infierno que se llamaba purgatorio, es donde las almas estaban esperando para una sentencia final. Otra idea, que la iglesia y los papas tenían autoridad para sacar las almas del purgatorio y concederles acceso al cielo. Todas estas ideas, todas estas enseñanzas fueron surgiendo con el paso del tiempo, con el paso de los años, y todas ellas nunca están enseñadas claramente en las Escrituras, sino que todas estas ideas que les he ido relatando fueron promulgadas por pensamientos, doctrinas, teologías que con el tiempo la iglesia fue decretando, que nace en parte de las Escrituras, pero en gran parte en ideas preconcebidas de filosofías que vienen desde la época de los griegos. Todo esto viene porque con el paso del tiempo, las autoridades de la iglesia le dieron paso, le dieron cabida a su forma de pensar, a su enseñanza, a otros pensamientos, además de la Biblia. No es que ellos dijeron la Biblia no sirve, no la vamos a leer, sino que dijeron la Biblia es palabra de Dios, pero también es palabra de Dios esto y esto. Entonces, así fue como con el paso del tiempo terminaron negando lo que la Biblia misma dice. Creo que sería bueno para quizás otra serie de sermones estudiar el origen de las herejías de los primeros siglos y cómo estas herejías influyeron en el pensamiento cristiano, porque es bien interesante. Hoy día vemos muchas herejías que nos parecen nuevas, muchas sectas que parecen nuevas, pero cuando las analizamos, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que enseñan? Todas ellas tienen sus inicios
en los siglos 3 antes de Cristo hasta el siglo 2 después de Cristo, en las ideas que surgieron en ese periodo de tiempo. Pero eso quizás para otro día. El punto es que estamos haciendo un paso por la historia y cuando llegamos a la Edad Media, la iglesia llegó a convertirse en algo completamente distinto a esta comunidad de cristianos, esta comunidad de discípulos del primer siglo. La Biblia ya no era la autoridad suprema, sino era una más de otras. El Papa y los concilios tenían el mismo nivel de autoridad que la Biblia, y también la tradición. Entonces llegamos a la Edad Media en un tiempo de profunda oscuridad. Y la pregunta es, ¿cómo salimos de ahí? ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Fue que todo tan malo, todo tan oscuro? Y aquí es donde quiero hablar del otro lado de la moneda. Porque a pesar de toda esta oscuridad, a pesar de toda esta influencia, vemos que Dios fue obrando a lo largo de la historia, preparando a ciertas personas, ciertos momentos para la reforma. Por ejemplo, en el siglo XI surge, esto es mucho antes del siglo XV, en el siglo XI surge una luz de esperanza. En España, un presbítero llamado Domingo de Guzmán, creo que tengo su foto, bueno, no hay fotos de esa época, pero un monje español llamado Domingo de Guzmán originó una nueva pasión por el estudio, por la preparación. Él fundó la Orden de los Dominicos y ellos crearon monasterios exclusivamente dedicados al estudio. De hecho, de estos monasterios es donde derivan nuestras modernas universidades. Una casa de estudios, un lugar donde se estudia. Y Domingo impulsó esto, estudiar la ciencia, estudiar el arte, estudiar la historia, pero también estudiar la Biblia. Entonces, a partir de este boom por los estudios, se empieza a plantar una base para lo que después llega a ser la Reforma. Porque muchos sacerdotes, muchos líderes de la iglesia empiezan a buscar conocimiento, a buscar la verdad. Y así llegamos a comienzos del siglo XIV, donde surge una figura muy importante. Dios levanta a un estudioso, a un erudito inglés llamado John Wycliffe. Wycliffe era un ávido estudiante. La mayor parte de su vida la transcurrió en la Universidad de Oxford, donde llegó a ser famoso por su inteligencia y por tener una mente privilegiada. Wycliffe llegó a creer firmemente en la autoridad de la Biblia. Y al estudiar la Biblia, se dio cuenta que las Escrituras no gobernaban la práctica ni la enseñanza de la iglesia. Por eso él él escribió muchos libros tratando de convencer a la élite religiosa de su época para volver a la Biblia. Volvamos a las raíces, dijo Wycliffe, pero le cerraron las puertas. Él fue uno de los primeros en enseñar que la Biblia debería ser traducida en el lenguaje de la gente, para que todos pudieran leerla. Pero esto no le convenía a la institución eclesiástica de su época y lo cancelaron. Wycliffe enfrentó mucha oposición, pero a pesar de eso, él formó un pequeño ejército de predicadores callejeros, que recorrían las calles de Inglaterra, llevando el Evangelio de Jesús al pueblo inglés. Finalmente, Wycliffe murió después de sufrir una embolia en el año 1384.
Y aquí avanzando un poco en la historia, voy a hacer una pausa para mencionar un invento tecnológico. La semana pasada les decía que hubo un avance tecnológico que también fue utilizado por Dios, que sería clave para la reforma. ¿Cuál fue ese avance tecnológico? En 1440 se inventó la imprenta. Por primera vez en la historia empezaron a fluir los libros, a una velocidad que nunca antes había sido posible. ¿Por qué? Porque antes todos los libros se copiaban a mano. Entonces la imprenta permitió que las bibliotecas de todas partes de Europa, especialmente en las universidades, en esas casas de estudio, se llenen de libros. Entre esos libros, ejemplares del Antiguo Testamento en hebreo y del Nuevo Testamento en griego, los idiomas originales. Así fue como hombres con intelecto, con educación, lograron tener acceso a un estudio que hasta hace mucho tiempo atrás estaba limitado. Y ahí, en ese periodo, donde surge otro nombre muy importante, William Tyndale. Tyndale fue un erudito también, al igual que Wycliffe, que también estudió en Oxford, otro inglés, que vivió en un momento histórico muy importante. Cuando él vivió, en 1552, Martín Lutero ya había traducido la Biblia al alemán. Entonces William Tyndale, al ver lo que Martín Lutero hizo en Alemania, él quiso hacer lo mismo por su pueblo inglés, traducir la Biblia al inglés. Él realmente era un hombre brillante, hablaba 7 idiomas fluidos. Se dominaba el hebreo y el griego de la Biblia. Su inglés, el dominio de su propio idioma era tan elevado que hasta el día de hoy los que leen la Biblia que él tradujo al inglés, los que estudian su inglés, lo comparan con la belleza del inglés de Shakespeare. Entonces Tyndale era brillante y él entendió que la única manera para llegar a la salvación era por medio de la fe en la persona y en la obra de Cristo. Y esa convicción de que solo en Cristo hay salvación lo llevó a dedicar su vida en traducir la Biblia. Y eso le costó todo. Primero fue rechazado por la élite religiosa. El mismo rey Enrique VIII de Inglaterra lo persiguió, ordenó su muerte. Él tuvo que escapar a la ciudad alemana de Worms. Y allí, en Alemania, donde estaba refugiado por los luteranos, publicó su primera traducción del Nuevo Testamento en inglés, en el año 1525. Inmediatamente fue declarado hereje. Inmediatamente en Inglaterra prohibieron ese Nuevo Testamento. La iglesia decidió castigar duramente a Tyndale por esto. Por eso tuvieron que contrabandear las Biblias para que pudieran entrar a Inglaterra. Pero las autoridades inglesas ordenaron comprar todas las Biblias de William Tyndale para que nadie pudiera leerlas. Las compraron todas para quemarlas. Y lograron evitar que las Biblias lleguen al pueblo. Pero al mismo tiempo terminaron financiando a Tyndale porque compraron las Biblias. ¿Qué creen que hizo él con esa plata? Más Biblias. Más Biblias. Se puso a trabajar en una segunda edición del Nuevo Testamento y además comenzó a traducir el Antiguo Testamento. De estas traducciones que él hizo, es donde proviene el 80% de la famosa versión del Rey Jacobo o la Biblia King James. William Tyndale hizo un trabajo fantástico. Su traducción de la Biblia en inglés fue revolucionaria. La jerarquía de la iglesia se escandalizó. Realmente estaban furiosos. ¿Por qué? Porque él vio y descubrió algunas palabras que estaban mal traducidas y las tradujo en su sentido correcto. Por ejemplo, la palabra episcopos, de donde viene el español obispo,
él la tradujo con su significado literal, no como obispos, sino que la tradujo como supervisores. La palabra presbíteros, de donde viene la palabra presbítero, él la tradujo literalmente lo que significa ancianos. La palabra diáconos, de donde viene la palabra diácono, él la tradujo literalmente como servidores. De esta manera, la traducción de Tyndale estaba eliminando estos títulos ostentosos que tenía la jerarquía de la iglesia, y él enfatizaba simplemente en el rol de los líderes de la iglesia. No personas que utilizaban títulos pomposos, sino simples líderes que estaban dedicados a supervisar, a orar, a enseñar, a servir, no a ser servidos. Tyndale también vio la palabra griega ekklesia, de donde viene la palabra iglesia, y él la tradujo como congregación. Ese es su significado. Iglesia significa congregación, reunión de gente. Y eso fue revolucionario, porque en la Edad Media la palabra iglesia se asociaba con el edificio. Iglesia significaba este tremendo edificio donde se reunían. Entonces, la traducción de Tyndale dio la posibilidad de pensar que los cristianos podían reunirse en casas. Que la iglesia no era un edificio, sino una reunión de gente, de hermanos. ¿Te imaginas poder orar en tu propia casa? Fue una locura. Para esa época fue una locura, fue una herejía, una blasfemia. Esta es la iglesia, el templo. Entre paréntesis, por eso nosotros no usamos la palabra templo para hablar de nuestro lugar de reuniones. No debemos usar la palabra templo, porque el templo es otra cosa. El sentido bíblico de iglesia es congregación, el grupo de hermanos, la reunión. Lo que hace iglesia es que estamos reunidos en el nombre de Jesús, no el edificio. Y la palabra que quizás fue más controversial en la traducción de Tyndale es la palabra griega ágape. La palabra griega ágape. En la traducción de la Biblia en latín, la palabra ágape se había traducido como caridad. Hay una gran diferencia entre caridad y amor. Por ejemplo, veamos este famoso versículo escrito por Pablo, pero leámoslo cómo estaba escrito, cómo estaba traducido en esa época. 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Pero la más importante de todas es la caridad. ¿Ven? El sentido es tremendamente diferente. Porque caridad es una obra, es algo que tú haces. Tyndale vio que ahí no dice caridad, dice ágape. Y él lo tradujo como realmente debería decir. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de todos es el amor. Y eso fue lo que Pablo originalmente había dicho. Y por supuesto, el amor no es una obra. Para amar se necesita fe, convicción. El amor bíblico es una convicción profunda que involucra la mente, la decisión y los sentimientos. La caridad es otra cosa muy distinta. Entonces, por estas traducciones, que en un sentido, Tyndale no tenía la intención de revolucionar. Él simplemente quería que la iglesia lea la palabra de Dios como realmente había sido escrita. Pero por esto, él causó una revolución y tuvo muchos enemigos que lo odiaron profundamente. Profundamente. Pusieron un precio sobre su cabeza y eso provocó que él fuera traicionado. Un hombre se hizo pasar por reformado, se hizo su amigo y lo traicionó, lo delató. William Tyndale fue apresado y puesto en manos de la Inquisición en Holanda. Durante un año entero lo presionaron para que se arrepintiera de todas sus enseñanzas, pero él no lo hizo. Entonces fue condenado con el cargo de
herejía luterana. Fue hallado culpable y condenado a la muerte. William Tyndale fue estrangulado y quemado. Sus últimas palabras fueron: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Orando por Enrique VIII. La próxima semana vamos a ver si esa oración tuvo respuesta o no. La próxima semana. Así que estén atentos a este púlpito en este mismo canal. Pero así moría un hijo de Dios que en toda su vida había anhelado que la Biblia llegue al pueblo en su idioma original. Continuemos con la historia y no puedo no mencionar, no puedo no decir nada respecto al reformador más conocido, mi tocayo, Martín Lutero. Él fue un monje alemán. Como se han dado cuenta, vivió un poco antes que William Tyndale, fueron contemporáneos. Él también fue un hombre brillante, un estudioso, erudito. Se dedicó a redescubrir y enseñar las Escrituras. Pero no siempre fue así en Lutero. Al principio, él fue un hombre que sufría muchísimo. Constantemente en estrés, en depresión. De hecho, él quería solo morir al principio. Él tuvo una gran crisis de fe en su juventud, porque él vivía en un miedo constante, porque la enseñanza de la iglesia, la teología de esa época, lo llevó a la convicción de que si él moría con un solo pecado en su cuenta, se iba a ir al infierno. Entonces él estaba constantemente preocupado de eliminar el pecado de su vida. Todos los días se confesaba. Y él practicaba incluso la práctica del flagelamiento para limpiarse del pecado, para autocastigarse. Él cumplía rigurosamente la confesión y las penitencias. Pero al mismo tiempo, al ser un hombre muy introspectivo, él se daba cuenta que ni bien terminaba de confesar sus pecados, el cura le decía, te absuelvo, él salía libre de pecado. Él escribió esto. Él dice, a los pocos pasos del confesionario, en mi mente volvía a pecar. Entonces, ¿te imaginas un hombre que busca la santidad y se da cuenta que no puede eliminar el pecado de su vida? Él pensaba que se iba a ir al infierno cualquier rato. Tenía esta carga de culpa pesadísima. Pesadísima, porque pensaba que se iba a perder en el infierno, hasta que se puso a estudiar la Biblia en el texto original, el Nuevo Testamento en griego, y llegó a uno de los pasajes que nos fue leído hoy día, Romanos 1:17, y ahí leyó estas palabras, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Lutero entendió que la verdadera justicia de Dios se revela por el Evangelio y se vive por fe, no por sus obras, sino por fe. Él se dio cuenta que toda su vida había estado tratando de ganar la justicia por medio de su flagelamiento, por medio de su buena conducta, por medio de sus confesiones, y se dio cuenta que nunca lo lograba, justificarse a sí mismo, hacerse justo, limpiarse del pecado. Pero aquí la Biblia le estaba diciendo que la justicia viene por fe. Y que el justo vive no porque logra eliminar el pecado de su vida, sino que vive por fe. En otras palabras, Lutero descubrió que Jesús ya había hecho lo que él estaba intentando hacer y fracasando en hacer. Él se dio cuenta que Jesús ya pagó el precio por su pecado y que la única opción de recibir esa justicia era creyendo por fe. Esto cambió la vida de Lutero. Se dio cuenta que las verdades que
toda la cristiandad estaba creyendo en todo el mundo no eran verdades. Que de hecho la iglesia estaba sumida en la oscuridad. Así que él comenzó a criticar y a buscar que la iglesia vuelva a la fe de los apóstoles, vuelva a la enseñanza de Pablo. Ojo, ni Lutero ni los reformadores nunca buscaron en fundar una nueva iglesia, en crear una nueva iglesia. Ellos querían que la iglesia de Cristo, la iglesia católica, vuelva a su fe apostólica. Y él criticó duramente, especialmente a los líderes. Sus golpes más duros fueron contra el papado y especialmente con el sistema de indulgencias. Esta doctrina que enseñaba que si pagabas dinero a la iglesia te acortaba tu periodo en el purgatorio. O directamente, si pagabas una cantidad grande, te podías sacar del purgatorio al cielo. Martín enseñó que solo la Biblia tiene autoridad para la iglesia, que el purgatorio no está en la Biblia, que los papas no tienen ese poder, que solo te puedes salvar por fe. Y eso fue una amenaza enorme a las arcas de la iglesia. Por eso, él fue nombrado como hereje número 1. Ahora, cuando analizamos la enseñanza de Martín Lutero, nos damos cuenta que él no dijo ni hizo nada diferente a los otros reformadores, a William Tyndale, a Wycliffe y a otros. ¿Cuál fue la diferencia entonces? ¿Por qué Lutero tuvo éxito, mientras que los otros terminaron muertos? ¿Por qué Lutero no? Lutero tuvo algo que los demás no tuvieron: apoyo político. Las autoridades de Alemania, cansados de que Roma se lleve el dinero, le dieron apoyo a Lutero. Lo refugiaron. La iglesia de Alemania se separó de Roma y se reencontró con el Evangelio. Por eso Lutero la llamaba iglesia evangélica. Y ahí es donde se dio el paso para la Reforma. Y no puedo terminar este paseo de la historia sin hablar del gran Juan Calvino. Él fue un francés, amante de la teología, otro hombre genial en su intelecto, amante del Señor y de las Escrituras. Cuando los escritos de Lutero llegaron a Francia, Calvino inmediatamente se identificó con las posturas de Martín Lutero. Pero como él no tenía el apoyo político y la protección del rey de Francia, fue inmediatamente perseguido por las autoridades. Así que él tuvo que vivir como prófugo con su esposa y su familia, escondiéndose donde pudieran por varios años. Pero en ese periodo de persecución, siendo prófugo, Juan Calvino escribió su obra más importante, La institución de la religión cristiana, que es una sistematización de la Biblia sin precedentes, que hasta el día de hoy sigue siendo estudiada en los seminarios de todo el mundo. Y en su huida, Calvino pasó por la ciudad de Ginebra, Suiza, donde fue convencido a quedarse allí y ser pastor allí. Allí se convirtió en pastor y maestro de la Biblia, y por medio de él, Dios reformó la ciudad, levantó miles de teólogos, pastores y misioneros. Y así la Reforma creció y avanzó. La próxima semana en este mismo canal vamos a ver qué pasó en Inglaterra, específicamente, porque de ahí viene lo que conocemos hoy como Iglesia Anglicana, y eso nos atañe de una manera especial. Pero quiero terminar este paseo por la historia, quiero terminar por hoy concentrándonos en cuán importante fue la Biblia para todos estos hombres. Muchos de ellos literalmente dieron su vida para que la Biblia pudiera ser traducida fielmente y pueda llegar al pueblo en su idioma original.
Pablo escribió a Timoteo lo siguiente: tú por tu parte persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Pablo está diciéndole a Timoteo, la verdadera sabiduría la puedes obtener en las Escrituras. Y la verdadera sabiduría te conduce a la salvación. Y la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y Pablo le dijo a Timoteo, persiste en esto, persiste. Es el mismo lenguaje de Josué. Esfuérzate, sé valiente, persiste. La verdadera sabiduría está en la palabra de Dios. Más adelante le dice, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra vez, para ser un hombre de Dios, para ser perfecto, para ser sabio, necesitas la Escritura, la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuán importante es la palabra de Dios, hermanos. William Tyndale tuvo un debate con un cura romano. El cura, enojado porque William Tyndale estaba traduciendo la Biblia, le dijo esto: sería mejor estar sin la ley de Dios, cacha, sería mejor estar sin Biblia que sin la ley del Papa. Eso le dijo, sería mejor para todos nosotros estar sin la ley de Dios que sin la ley del Papa. A lo que William Tyndale le contestó estas palabras: desafío al Papa y todas sus leyes, y si Dios me permite, algún día haré posible que el hombre que maneja el arado en Inglaterra, es un campesino, sepa más de la Escritura que el mismo Papa. Ese es el corazón ardiente de un hombre que entendió el lugar de la Biblia. La verdadera sabiduría te la da la palabra de Dios. Puede ser el hombre más humilde, eso es lo que entendió Tyndale, puede ser el hombre más humilde del país y aún así ser más sabio que el hombre más poderoso. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para hacer al hombre sabio, para salvarlo. Hermanos, nosotros somos herederos de esto. Nosotros somos herederos de estos hombres, de este movimiento, de a lo largo de la historia, de la pasión de hombres y mujeres que dieron su vida para preservar la Biblia, para traducirla, para que podamos leerla y entenderla. Y esa Biblia que tienes en tus manos, sea en formato digital o de papel, es la herencia que hemos recibido. Dios lo hizo posible. Ahora tengamos un tiempo para preguntarnos qué es lo que Dios puede hacer por medio nuestro. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar este mismo espíritu que tuvo William Tyndale? Él anhelaba que su pueblo, que el más humilde agricultor pudiera leer la Biblia. Nosotros como hijos de Dios debemos tener este mismo anhelo. Que todos puedan leer la palabra de Dios
que otros hombres y mujeres puedan encontrar verdadera sabiduría en las páginas de las Escrituras. Hoy día la iglesia y el mundo necesita hombres y mujeres como él, como Martín Lutero, como Juan Calvino, como John Wycliffe. ¿Dónde están esos hombres y mujeres que anhelan leer la Biblia, estudiarla y ponérsela en manos de otros? Que otros puedan leerla. En las Escrituras hay verdadera bendición. Aprendamos de nuestros hermanos del pasado y pidámosle al Señor algo de su pasión, algo de su entrega, para que nosotros también llevemos la Biblia a nuevas generaciones. Amén. Amén. Oremos.